Amigos, bienvenidos al podcast Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, un podcast creado por el Ministerio Hispano de la Conferencia de Pensilvania, conjunto con el podcast Aquí está la respuesta, y quiere llevar esperanza a cada uno de ustedes. Es basado en el libro de Apocalipsis, un libro que tal vez hace mucho tiempo usted quería estudiar y no encuentra cómo iniciar. Tenemos aquí el coordinador del Ministerio Hispano, el pastor Saúl Elías. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer saludarlos y iniciar esta experiencia linda de recorrer estas 21 lecciones del Seminario de Apocalipsis y Profecías de Jesucristo para nuestro tiempo. Recordándole a los amigos que estamos estudiando este libro, que es Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Si usted no tiene su libro todavía, usted puede contactar su iglesia más cercana, su pastor, el Ministerio Hispano de la conferencia, y también nos puede escribir en el video los comentarios para nosotros decirle qué lugar le queda más cerca donde usted puede adquirir su libro. Y vamos a iniciar con una pregunta que en realidad es como la base de todos estos estudios, porque Apocalipsis, pastor, cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, muchas veces hasta cuando la buscamos en internet, lo que se ve es destrucción, guerras, bestias, símbolos y ese tipo de cosas. Pero la palabra griega, porque sabemos que la Biblia no fue escrita en nuestros idiomas que conocemos hoy, la palabra griega Apocalipsis, ¿qué significa, pastor? Sí, yo creo que lo que tú estás preguntando es muy importante, porque esta palabra de Apocalipsis, del griego revelación, ¿no? Al contrario, en vez de ser algo cerrado, místico, como lo ha presentado Hollywood o lo ha presentado todo lo que son los guionistas de películas televisivas o de películas para el cine o la pantalla grande, como le llamen, siempre presentan la hecatombe apocalíptica o el fin del mundo y el apocalipsis, y presentan imágenes distorsionadas de las siete iglesias, de las 7 trompetas o de los 4 caballos, etc. Pero, contestando a tu pregunta, Revelaciones es la expresión de Apocalipsis, que vendría a ser al revés de lo que sería oculto, es revelado. Jesucristo tuvo el concepto de dejarnos a nosotros una total claridad cuando Él, a través de las Sagradas Escrituras, especialmente cuando abrimos el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer, la manifestó, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, Dios hizo una forma de cómo debía llegarnos a nosotros la revelación. Y la trabajó de esa manera, ¿no? Por eso dice, primero Jesucristo recibió la revelación de Dios, Él se la dio a su siervo, en este caso Juan, y los ángeles trabajan, o sea, todo el cielo preocupado en mostrarnos los acontecimientos finales antes de su venida. Wow, entonces vemos Apocalipsis como un mensaje que Dios manda a la tierra para los tiempos del fin. Así es. Y vemos también que en vez de ser algo oculto, como muchos pensamos, en muchas ocasiones, es algo que es una revelación que el Señor le da por medio de su siervo Juan al pueblo de Dios. Exactamente. Es muy bueno saberlo. Ahora bien, ¿qué afirmación hace Jesús sobre las personas que leen el libro de Apocalipsis, que lo estudian? Ok, yo creo que en este momento vamos a empezar a introducir a la parte más fundamental del Apocalipsis. Para nosotros el Apocalipsis no son bestias, no son mar de cristal, muchas características de las bestias que salen del mar, etcétera, etcétera. Yo creo que el centro del Apocalipsis es Jesús. ¿Sabe por qué razón? Porque cuando tomas la Biblia y lees el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y el que oye la palabra de la profecía y guarda las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Esto es maravilloso, porque la palabra griega
que se traduce de bienaventurado es la palabra makarios. Y makarios es la característica de feliz, pero pálido en el español. Porque nosotros decimos alegría, felicidad, gozo. Son varios sinónimos para la palabra feliz, pero ninguno de ellos quepan dentro de la palabra bienaventurado o makarios. Porque viene a ser la expresión de gozo sin fin. O sea, si tú te sacas en un sorteo, qué sé yo, o en alguna manera te sacas la casa, qué alegría, ya tienes tu casa propia, ¿no? O vas y con muchos esfuerzos hiciste para comprar un auto y te entregan el carro, qué felicidad, estás montado sobre tu carro nuevo, etcétera, etcétera. O alguien juega a la lotería y de la noche a la mañana le anuncian que ahora es el nuevo millonario. Supuesto que te va a causar jolgorio, alegría, felicidad, gozo. Pero todo eso, esas palabras no significan bienaventurado, porque bienaventurado es gozo que no tiene fin, no se termina. Mira, ¿cómo terminaría esto catastróficamente? Te sacaste la lotería y la gente por tratar de robarte el dinero, te asaltan o secuestran a tu hijo. Mira, ese gozo, ¿en qué se transforma ahora? En tristeza, ¿no? O el carro nuevo que lo sacaste y descuidadamente vas y un hombre que está alcoholizado te choca y mata al que está manejando el carro nuevo. ¿Dónde estaba ese gozo? Ese gozo termina con un accidente fatal. Ese no es el gozo de lo que significa leer la palabra de Dios y el Apocalipsis. Por eso dice gozo ilimitado, gozo eterno, gozo sin fin. Eso es bienaventurado. Entonces el Señor nos dice a nosotros que somos bienaventurados al nosotros iniciar o continuar estudiando la palabra de Dios, al tomar la decisión. Exactamente, es correcto eso. Es interesante saber. Ahora, pastor, sabemos que el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Ajá. Y muchas veces he escuchado personas que tal vez piensan y dicen, ¿cómo yo puedo creer que eso es verdad, que eso no es una historia, que no es una fábula? Pastor, ¿cómo nosotros podemos creer en las Sagradas Escrituras? Bien, esta viene a ser una pregunta y es un ángulo fundamental, porque según el apóstol Pedro, en su segunda epístola universal, en el capítulo 1 y el verso 21, él declara que ninguna profecía, ni Daniel, ni Apocalipsis, ninguna otra profecía que hay en la Biblia, porque hay muchas profecías, fue dada jamás por un acto de voluntad de un ser humano. Siempre, cuando Dios quiso manifestarse al hombre, se reveló. Por eso dice, Dios no hará nada sin haber revelado a sus siervos los profetas las cosas que han de suceder. Por esa razón, nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios para que llegue al hombre, pero no es de interpretación personal. No es que la iglesia X, Y o Z tenga la interpretación o sean dueños de la interpretación de la palabra, porque no hay interpretación privada de la palabra, sino es el Espíritu Santo el que inspira a los que leen, a los que escriben y a los que reciben visiones. Por esa razón, creemos que esta es una pregunta angular para entender el concepto de la Biblia y de las profecías. Y es muy interesante, pastor, saber que muchas personas, puede ser que ahora mismo con este estudio estén iniciando a estudiar la palabra de Dios, que tal vez nunca hayan tenido la oportunidad. Y eso me hace entender que Dios es tan bueno porque aparte de las escrituras, pone personas que han estudiado más a fondo y que nos pueden explicar cosas que tal vez nunca vamos a entender, porque aunque oramos y pedimos la dirección del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que el Señor no va a hacer nada sin que antes se lo revele a sus siervos. Exactamente. Y es muy bueno saberlo. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser la forma en que nosotros debemos ir a la Biblia para comprender la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, vamos a recordar a Jesús. Acá hay un episodio en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos que volvían camino a Emaús estaban tan decepcionados. Y en el corazón de cada uno de ustedes, mis amigos que nos escuchan, también en algún momento hay alguna desilusión en el corazón.
estamos afligidos, tristes, no le encontramos una respuesta, creíamos que este era el camino, creíamos que esta era la realidad de nuestra vida, estábamos viviendo aparentemente felices con esto, y de la noche a la mañana como que todo se derrumba. Con la muerte de Jesús, para todos los seguidores de Jesús, en los días apostólicos, la muerte terminó con todas sus ilusiones, porque ellos tenían ilusiones de que él sería el gobernador, instauraría un nuevo reino, ellos tendrían preeminencia o tendrían posición social por haberlo seguido. Y qué triste, frustrante saber que el líder se ha muerto. No en todos los casos pasa eso. Cuando el líder se murió, se va, como que todo se terminó. Ujú. Y ahí Jesús le empieza a explicar la palabra de Dios y se las va explicando poquito a poquito desde el Pentateuco, luego pasa por los profetas mayores, menores, la parte histórica, y cuando están llegando a Emaús, porque era un largo camino, ¿no? Ese era un podcast de todo el día, de todo el día. Jesús hizo como diciendo, chicos, nos vemos, yo me estoy yendo. Y esto dijeron, ¿de dónde vino este hombre? Su corazón que estaba tan triste, achatado, muy adolorido, ahora su fe reverdecia, pero si ese hombre ardía nuestro corazón cuando nos contaba estas cosas maravillosas. Y entonces dijeron, entonces lo que nos dijo es verdad, Jesús va a resucitar, es realmente Jesús el que estuvo con nosotros. Qué hermoso es saber que Jesús puede andar contigo y a veces no nos damos cuenta. Wow. Y esa noche, otra noche entera de camino para volver a Jerusalén diciendo, nos encontramos, Jesús no ha muerto, ha resucitado, Él habló con nosotros, todo el camino habló con nosotros. Exactamente. Entonces, esa es la naturaleza de estudiar la palabra de Dios, siempre guiados por nuestro Señor Jesús. Y qué bueno es saber que Jesús siempre va a estar con nosotros. Es bueno que cada uno de los amigos esté pendiente porque tal vez usted no está viendo a Jesús a su lado, pero el simple hecho de que este ministerio haya iniciado para explicar la palabra de Dios es el vivo ejemplo de que Jesús está con nosotros. Amén, exacto, así es. Ahora bien, pastor, ¿por qué Dios se reveló en algunas circunstancias por medio de parábolas y símbolos? Bueno, esto sí estamos entrando en la parte medular de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Miren, cuando nosotros leemos Lucas el capítulo 8 y el versículo 10, dice, y él respondió, ¿no? A ustedes les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás se les ha hablado en parábolas para que viendo no vean y oyendo no lo entiendan. ¡Qué paradoja! ¿Por qué Dios nos habla de una manera a unos y a otros de otra manera? Porque es lo mismo que pasa. El impacto de un accidente a ti te puede deprimir, te puede llenar de tristeza, hasta llegar a un momento de decir, todo está perdido, yo también me quiero morir. Pero a otro no le resulta eso. Decir, bueno, es parte de la vida, ya murió, y sigue adelante. O sea, la respuesta del ser humano a las cosas que ocurren no siempre son de la misma manera. Tú reaccionas de una manera, yo reacciono de otra. Por ejemplo, tú estás saliendo milagrosamente de una operación tan difícil, ¿no? Y tu reacción es diferente, la reacción de tu mami es diferente, de tu papá es diferente, Sí. y todos tienen reacciones diferentes. Exactamente eso sabía Jesús, que si a una persona le impacta con profecías o con símbolos o con cosas, dice, esto es locura. No, yo no lo entiendo esto. No, esto no es para mí. Pero a los otros sí les dijo la verdad. Por eso que muchas veces les habló en parábolas, les contaba parábolas. Y después les decía, chicos, vengan acá, les voy a explicar un poquito a ustedes la parábola, porque ellos mismos no lo habían entendido, ¿no? Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro y otras parábolas que hay en la Biblia, es para que las personas puedan recibir el mensaje en el nivel donde se encuentran. Y eso es el Apocalipsis. Por eso que tenemos símbolos y parábolas para poder entender qué es la palabra de Dios. Y es bueno saberlo, pastor, porque en realidad el libro de Apocalipsis es el libro del miedo, por eso mismo, porque hay muchos símbolos y muchas cosas que uno dice, wow, hasta las personas le dan miedo entrarse en el libro de Apocalipsis. Así es. Pero es bueno saber también que Dios en su misericordia
elige personas para revelarle estas cosas, porque cuando usted hablaba, pastor, me llegó a la mente Daniel cuando recibió una visión Sí. que al final él le dijo, mira, no va a ser todo para tu tiempo, Sí. sella el libro, porque la Biblia dice que él cayó como muerto, o Sí, sea, estaba se enfermo por enfermó. varios días. Exacto. Entonces, qué bueno es saber que Dios tiene misericordia con Y nos nosotros, va dejando las cosas de a poco. de a poquito. Y nos va enseñando, como cuando decimos, te tengo que enseñar con numeritos o con la pizarra. Y bueno, muchas veces así. Y es bueno porque así se entiende mejor. Pero hablando de símbolos, porque ya estamos entrando como a la parte más profunda de lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Sé que a lo largo de estos estudios vamos a hablar muchos símbolos, pero en realidad vamos a empezar de a poquito, como dijimos en la pregunta anterior. Exactamente. El cordero, ¿qué significa el cordero, pastor? Bien. Por esa razón es importante que ustedes sigan la guía y vamos a ir de poco, ¿no? De poco a poco. Por ejemplo, cuando lleguemos por allá, por la lección 13, que nos va a tocar el santuario, es otra cosa, es otro mundo ya. Pero dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice, miré y vi el trono con los 4 seres vivientes. Ya aparecen 4 seres vivientes. Y los ancianos, y un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Bueno, vieron ustedes, acá hay varios símbolos. Podríamos hablar, por ejemplo, acerca de los 4 seres vivientes, ¿no? O podemos hablar de los ancianos, o podríamos tomar el nombre del cordero que estaba de pie. Entonces, cada uno tiene símbolos. No voy a dedicarme exclusivamente a explicar uno por uno, pero sí voy a tomar en cuenta, por ejemplo, cuando dice que después de haber dicho todo eso, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Interesante. Ahora, ¿cuáles son los 7 espíritus? Y desde ahí se han hecho muchas imaginaciones de 7 espíritus viviendo por el mundo. Algunos espíritus asustando. No. Cuando está hablando eso es la capacidad que tiene Dios de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Por eso dice, los 7 espíritus de Dios fueron enviados a toda la tierra, ¿no? ¿Y quién? Es el Cordero. Y el Cordero representa a Jesucristo. Pero Jesucristo ya cuando es espíritu no estaba en carne. Recuerden, el Cordero es cuando estaba en carne, ¿no? Esto es importante porque incluso Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando vino Jesús para ser bautizado. Pero sin embargo, ya en el Apocalipsis, ya él no es el Cordero, también es el león. Pero también dice el Cordero que fue inmolado, pero ahora tiene cuernos, 7 ojos, o sea, 7 ojos, 7 espíritus, es la totalidad, es el control general del mundo. Por esa razón podemos decir con toda certeza a mis amigos que nos siguen y nos escuchan, Dios está en el control de todas las cosas que ocurren en el mundo. Amén. No solo en la tierra, sino en todo el vasto universo que ha sido creado por Dios. Él está en el control de las leyes naturales, de las leyes físicas. Él tiene el control porque es el de los 7 espíritus o de los 7 ojos que vigilan todas nuestras cosas y las cosas que pasan fuera de nuestra tierra. Sí, es bueno saber que el Cordero es Jesucristo. Pero, pastor, estamos hablando de símbolos y también a mí, y yo sé que a mucha gente les gustaría saber, porque hay un antagonista en el libro que se representa por varias cosas, pero el dragón que el mismo Hollywood lo ha puesto como que tira fuego y todo eso. ¿Es algo literal, algo simbólico? ¿Qué significa el dragón? Muy bien. Desde ahí, por ejemplo, que la mitología china, cuando me tocó estar en China, vi que muchos lugares están representados por los dragones, ¿no? Hay santuarios para los dragones, la fiesta de los dragones, hay avenidas enteras que están decoradas con dragones. Y bueno, etcétera, etcétera. Pero en el Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 9, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, el gran dragón está representando las fuerzas del mal. Y la Biblia misma lo aclara, que es el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es algo interesantísimo, chicos. ¿Saben por qué razón? Porque Satanás fue arrojado a la tierra. No está en otros continentes, en otros planetas, en otras galaxias. Él está en la tierra. Por esa razón, cuando lleguemos a hablar del milenio, la cárcel de Satanás era la tierra.
porque él fue arrojado a la tierra. No tiene facultad, esa facultad que tienen los ángeles o que tiene Dios de ser omnipotente o omnipresente y estar en cualquier parte del cosmos o en cualquier parte del universo. Satanás no, él está en esta tierra. Por esa razón, cree que existe el mal y tú no debes jugar con Satanás, porque Satanás habita en esta tierra, sino porque hay tanto dolor, porque hay tanto sufrimiento, tanta muerte, tanta droga, tanto alcoholismo, tanta prostitución y tantas otras cosas, precisamente porque el engañador está en esta tierra. Lamentablemente, pastor. Sí. Pero vamos a seguir con los símbolos. En el libro de Apocalipsis también se mencionan las aguas. Se sentó sobre muchas aguas. ¿Qué significan las aguas, pastor? Muy bien. La agua o las aguas representan multitud de personas. Cuando está diciendo que una bestia salió del agua, está hablando de las multitudes. Por esa razón, cuando leemos Apocalipsis 17:15, también el ángel me dijo, las aguas que vistes donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Por esa razón, cuando estamos hablando del agua, estamos hablando de multitudes, de personas. Y por eso hablamos de sistemas, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea es una asociación de países, o lo que es la Organización Mundial de la Salud, o lo que es la OMS, o lo que es la ONU. Siempre se están tratando de aglomerar los poderes. ¿Por qué? Porque las aguas representan poderes, pueblos, multitudes. Y eso es lo que hace Lucifer, engañar a los pueblos y a las multitudes, porque él sabe que ahí está. Y precisamente donde hay acumulación de mucha gente, siempre hay alguna situación difícil, ¿no? Un tirador sale y destruye, por ejemplo, en la final del Super Bowl, alguien va y con una arma y quiere atacar. Y imagínate el estampido de la multitud. Esa es la forma como el Apocalipsis lo presenta, lo que es el agua, las aguas, ¿no? Símbolo de multitud, pueblo y poder de ese grupo de gente. Y qué interesante, pastor, saber que a veces solamente hay que detenerse, porque me he dado cuenta que la misma respuesta está en la Biblia, en el mismo libro de Apocalipsis. En el mismo mensaje, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué advertencia Dios nos da a nosotros al estudiar las profecías? Bueno, secreto, ¿no? Me encanta esto porque en todas las ramas hay trucos, llamémosle así, trucos secretos para que las cosas funcionen. Los mecánicos tienen sus trucos. Uno nunca sabe abrir una tuerca, tú lo llevas y ya, en un ratito lo solucionó. Las chicas o las damas tienen trucos. ¿Y por qué les sale un sancocho tan rico? Pues tienen sus trucos y nadie los revela, ¿no? Cada uno tiene escondidas sus cosas de cómo lo hacemos. Los pastores también tenemos algunos trucos, pero bueno, o secretos. Y este es el secreto para entender la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:20 dice, pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal. En otras palabras, yo no me puedo parar en un púlpito e interpretar la Biblia como el pastor Elías lo quiere, o como el pastor Lozano, o el pastor Alvarado. No, aquí no hay posiciones, es la Biblia su propio intérprete. Por eso que hay reglas para interpretar, se llaman reglas hermenéuticas para la interpretación de las Escrituras. No puedes interpretarla privadamente. Por esa razón, y para muchos de ustedes, ahí está la respuesta. ¿Por qué existe una Biblia y tantas religiones? Porque cada uno quiere interpretar la Biblia por su propia voluntad, a su propio criterio, olvidándose que Cristo es la verdad, que la ley es la verdad y las Sagradas Escrituras es la verdad. Amén. Sigamos eso para no interpretar de forma personal las Sagradas Escrituras. Muy bien. Al aprender todo esto, ¿cuál es la síntesis del libro de Apocalipsis, pastor? Bien, voy a decirlo rápido. La síntesis de todo el libro de Apocalipsis, para que ustedes tengan en cuenta, es Jesús el centro del Apocalipsis. El personaje central del Apocalipsis es Jesús. No hay otro libro en la Biblia que se mencione tantas veces y de muchas maneras al personaje principal de las Sagradas Escrituras, que es Jesús. Por esa razón, cuando decimos cuál es la síntesis, nosotros podríamos decir, ahora ha venido la salvación
el poder de Cristo, el Mesías, el que ha de venir a esta tierra. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. En otras palabras, no tengamos miedo al Apocalipsis, porque más bien son buenas nuevas de salvación, porque presenta el personaje principal del Apocalipsis es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hablando de buenas nuevas, pastor, porque yo sé que hay mucha gente todavía pensando, pero que el libro de Apocalipsis hay mucha destrucción y se ve fuego y elementos quemándose. Pero ¿cuál, en la parte del anuncio del mensaje de que hay una destrucción, en qué parte de todo eso está la esperanza, pastor? Muy bien. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado luego al fuego de azufre. ¿No? O sea, cuando Satanás es arrojado al lago de fuego y azufre, pues se termina el mal. La buena nueva de esta tierra es que acabe el mal. Lo pongo en forma simple. Tú estabas con una enfermedad, un mes, otro mes, fuiste a un médico, otro médico, el médico te puso a otro especialista, te hicieron varios estudios de laboratorio, te hicieron estudios ahora con la ciencia, etcétera, un scan y lo que sea. Pero nada pasa, no te encuentran en tu cuerpo, estás sana. ¿Cómo que estás sana? Pero yo estoy mal, yo me siento mal. Hasta que llega alguien que dice, había un virus y esto es lo que hay que destruir. Matan ese virus y tú empiezas de la noche a la mañana a sentirte bien. No hay otra manera de ejemplificarlo para que vengan las buenas nuevas de la paz que los seres humanos queremos. La concordia que queremos los seres humanos es que Satanás tiene que ser destruido y arrojado al fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es otra expresión que tendríamos que estudiarlo. El tormento eterno. El tormento eterno, en palabras simples, es hasta que termine el mal. Cuando terminó el mal, se acabó lo que diríamos el tormento, incluso el fuego eterno. Cuando decimos fuego eterno, no es un fuego que arde por los siglos de los siglos y de la eternidad, sin fin. El fuego eterno en la Biblia representa hasta que se haya consumido el mal y no quede raíz, ni rama, ni esperanza de que vuelva a reverdecer. Es como que quemaron un árbol, no va a volver más porque quemaron las raíces profundas. Y qué bueno es saber que en este sentido la destrucción es algo esperanzador para nosotros, porque ya eso lo que te hace pecar, eso lo que te hace caer, va a ser destruido para siempre. Y muchas personas piensan que el fuego fue creado para los seres humanos, y en realidad fue creado para ese virus, para eliminar ese virus totalmente. El virus del pecado, exactamente. Y la última pregunta, pastor, a mí me gustaría saber, ¿con qué promesa termina el libro de Apocalipsis? Bien. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 son 4 capítulos, cuatro capítulos, tanto 2 de Génesis y 2 de Apocalipsis, que si solo el mundo viviéramos solamente en Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22, no existiría todo el dolor y el sufrimiento. Nos habríamos ahorrado casi 6,000 años de dolor y de sufrimiento. Pero lamentablemente el pecado entró y se destruyó. ¿Y cuál es entonces la esperanza? Por eso, una vez más, bienaventurados los que guardan las palabras de este libro, de esta profecía. ¿Para qué? Porque dice Jesús, yo vengo pronto. Viene pronto a terminar y a destruir lo que ha causado el dolor, el sufrimiento, la separación del hombre de Dios. Porque el pecado no es otra cosa que separarte de Dios, ¿no? Pasa lo mismo en el matrimonio. Si tú te separas de la persona que tú amas, prácticamente ese matrimonio se disolvió. Solamente existe un registro civil, pero ya el afecto, el amor, el cariño, la entrega desapareció, se terminó. Por eso Dios dice, la única manera de ser felices es volver a encontrarnos con Él. ¿Y cuándo sucederá eso? Cuando venga por segunda vez. Por eso que esa es la promesa más linda de las Sagradas Escrituras. Y al iniciar el Apocalipsis, esperamos realmente invitarlos a que cada uno de ustedes crea y espere a Jesucristo en gloria y majestad. ¿Cuál es la última invitación que tenemos? Bueno, este es un viaje de 21 días y queremos invitarle a cada uno que si no tiene su libro, por favor, lo obtenga. Y si no lo tiene, no sabe dónde conseguirlo, no puede escribir aquí debajo en los comentarios. E invitarlos a que si usted entendió y si usted ha recibido la palabra de Dios, usted pueda guardarla en su corazón y pueda hacer un compromiso con Dios hoy de continuar estudiando la palabra de Dios, porque
aquí es que usted va a encontrar contenido de esperanza. Amén. Pastor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ratifico. Los hermanos o las personas que nos están escuchando y quisieran tener un ejemplar de la Biblia, acá la tienen y pueden reclamar su guía de estudio en forma gratuita. Dios los bendiga y muchísimas gracias, Jane, por habernos acompañado en esta primera lección. Gracias.